Buenos días, Alejandro. Buen día a toda nuestra audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por ese dato. Ya estaremos sacando todos los nylons y los manteles viejos que tenemos para tapar las plantas y la huerta. Y sí, porque se viene el miércoles el fresco. Para hablar hoy de un tema, bueno, como habitualmente cada lunes, ¿no? Pero particularmente profundo, importante, que trasciende y que tiene que ver con la pobreza infantil en nuestro país. Sí, la verdad que sí, sobre todo pensando en el frío, ¿no? Cuando tenemos estos climas, cuando llega el invierno, la verdad que la gente que vive en situación de calle y los niños y niñas pobres y las personas pobres o indigentes realmente la pasan muy mal. Bueno, hoy primero vamos a ir con algunos datitos que traje de dos ONGs que hace rato que vienen midiendo la pobreza, una cordobesa, la Fundación Mediterránea, y la otra, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Primero, entender que la pobreza infantil, está siempre enmarcada en ese concepto de pobreza general, ¿no? No existe un niño pobre solito, existe un niño pobre o indigente en una familia que también, lamentablemente, muchas veces tiene la misma condición, ¿no? Y también cuando hablamos de pobreza, por lo general todos estos índices miden cuestiones económicas, alimenticias y a veces escolares, como los que vamos a ver hoy, pero es muy difícil medir lo que pasa a nivel emocional, psicológico en cada una de estas familias, pero que también se tiene alguna idea, ¿no? La Argentina, como casi todo país latinoamericano, lamentablemente tiene altas tasas de pobreza infantil e indigencia infantil. Nosotros tuvimos un periodo, podríamos decir, bastante reciente, en donde hubo una reducción de pobreza infantil y estábamos, podríamos decir, muy alejados de los valores de la pobreza infantil a nivel latinoamericano. Ese periodo va del 2005 al 2012, ¿sí? Esos 7 años que realmente en esta variable de pobreza infantil e indigencia anduvimos muy bien. Ya a partir del segundo semestre del 2012, acordate que después vino una evaluación en el 2013, bueno, ya a partir del segundo semestre del 2012, lamentablemente la pobreza no ha dejado de crecer, ¿sí? Tuvo altibajos, tiene altibajos, pero, digamos, lamentablemente hoy estamos con una tasa, digamos, por el promedio de lo que era Latinoamérica, de lo que es Latinoamérica históricamente. Según la Fundación Mediterránea, a principios de año midieron estos resultados. En todo el 2023 y el 2024, 1 de cada 2 niños entre 0 y 15 años, o sea, desde que nacen hasta los 15 años, fue pobre. Es decir, el 50% de los niños argentinos en todo el 2023 y en todo el 2024 fue pobre. Y 1 de cada 4, es decir, un 25%, fue indigente. ¿Sí? Así, a grosso modo, podríamos decir, alguien es pobre cuando llega rascando la olla a la canasta básica, ¿sí? Está ahí, como en el límite, en el borde, y es indigente cuando ni siquiera puede cubrir la canasta básica. Eso es algo para que nos entendamos medio en criollo, es un concepto un poco más complejo, pero no. Entonces, el 50% de los pibes argentinos, año 2023 y año 2024, fue pobre, y el 25% fue indigente. Para el Observatorio de la Deuda Social, la pobreza en general es del 35%, en descenso. Este primer trimestre, tanto la pobreza general como la pobreza infantil está bajando, y la pobreza infantil ronda el 45%, ¿sí?
podríamos decir esto en cualquier otro país, sería un escándalo, ¿no? Lamentablemente en los países latinoamericanos es moneda corriente, Alejandro. En el 2023 y el 2024 creció la pobreza infantil, pero ese crecimiento se dio fundamentalmente porque sectores de clase media baja cayeron en la pobreza. Es decir, aquellas familias que llegaban a fin de mes, durante todo el 2024 no llegaron a fin de mes y cayeron bajo la pobreza. Ahí es, por eso el índice creció bastante en esos años, ¿no? 2023 y 2024, pero fundamentalmente la UCA dice que en el 2024 se debió a eso. Hay una pobreza estructural, según lo que miden, la vienen midiendo hace 30 años, que ronda el 15%, por momentos el 18%, pero ese sería el nivel estructural de pobreza, pero estamos hablando del 45%, casi el doble, ¿no? Entonces, indudablemente, esas condiciones de haber caído en la pobreza de muchísimos hogares de clase media-baja es lo que levantó muchísimo este porcentaje, ¿no? También ellos aclaran que en el primer trimestre de este año la pobreza en general y la pobreza infantil están bajando levemente, ¿no? Ellos esto básicamente nosotros también lo podemos ver ha bajado un poco la inflación, los planes sociales se han mantenido en líneas generales, entonces ellos están evaluando que está descendiendo, pero a un ritmo de una gota por día, digamos, no muy, muy, muy leve. Pero vamos a algo interesante, tres ítems que ellos desgranan bastante y que me tomé el laburito de transcribirlos para todos nosotros, ¿no? 8 de cada 10 niños pobres tienen padres que no completaron la secundaria. Y esto empieza a tener mucho vínculo con las columnas que nosotros hacemos acá, sobre todo cuando hablamos de educación. 8 de cada 10 niños pobres, es decir, la inmensa mayoría, el 80%, tienen papás y mamás que no completaron la secundaria. Fíjense qué importante que es ya la variable educativa, ¿no? El nivel de educación que tenemos los adultos, ¿no? Sí, la relación directa, ¿no? Una relación directa porque, claro, si vos no terminaste la secundaria o no la empezaste, o tenés un nivel muy, muy bajito de educación, y bueno, obviamente vas a tener empleos mal pagos, empleos informales, empleos de segunda, tercera categoría, y todo eso empieza, obviamente, a afectar tu salario, y de ahí en más un montón de otras cosas que también suceden, ¿no? Dan un ranking, porque esto tiene que ver con este dato, ¿no? Que 7 de cada 10, el 90%, 9 de cada 10 niños pobres están en grandes centros urbanos, ¿no? Y ahí viene este otro dato. Las ciudades, digamos, con mayor índice de pobreza infantil, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. La pobreza infantil va entre el 65 y el 70% de los niños son pobres, ¿sí? Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Y entonces, bueno, también ahí vamos a la segunda condición, ¿no? Que es los grandes centros urbanos. Todo el mundo quiere estar ahí porque ahí es donde se concentran las changas, ahí es donde el trabajo informal abunda, ahí es donde alguien juntando cartones, o ahí es donde vemos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y acá lo mismo también en nuestra ciudad, mucha gente abriendo contenedores y buscando algo que comer o algo que vender, ¿no? Las condiciones de pobreza infantil están asociadas entonces a la baja escolaridad de mamá y papá. Obviamente esto replica después en el bajo nivel escolar que tienen esos niños, ¿sí? Porque quizás a los 10, 11 años
están ayudando a papá o a mamá a cartonear o a tener alguna changa o ayudar a papá o a mamá en algún laburito. El desempleo es crónico, ¿sí? Y el empleo informal también, ¿no? O sea, cuando vemos qué pasa en estas familias con niños pobres e indigentes, nos damos cuenta que quizás los adultos de esa familia hace 10, 12, 15 años que no tienen empleo formal o quizás nunca lo hayan tenido, ¿sí? Son familias monoparentales y 9 de cada 10 están sostenidas por mujeres. Esto también es otro dato que nunca hay que perder de vista, ¿no? El varón, por otras cuestiones que no vienen al caso hoy, por lo general se va, se aleja, hace su historia, puede tener algún tipo de condición que lo haga ser un trabajador golondrina o arreglársela solo, mientras que la mujer, en líneas generales, las madres, tienen que hacerse cargo de la crianza, y por ahí son familias con más de 3 hijos, y entonces la mamá a veces no puede salir a trabajar, y este es el dato, ¿no? Familias monoparentales sostenidas por mujeres, ¿no? Y 7 de cada 10 niños no cuentan con redes familiares sólidas. Recién lo estábamos comentando con la gente de la producción, ¿no? Qué importante que es cuando uno tiene hijos chicos, la ayuda de una abuela, de un abuelo, alguien que te haga de red. Entonces eso permite que mamá y papá puedan salir a laburar, eso permite que los chicos puedan ser escolarizados, porque quizás es la abuela la que la lleva al jardín o el abuelo el que lo va a buscar a la escuela. Y entonces aquí vamos y vamos cerrando quizás, o vamos englobando la columna de hoy, Ale, que es cuando hablamos de pobreza infantil hablamos de cuestiones económicas o alimenticias, pero también hablamos de una serie de factores que como decimos en la clínica médica, son de comorbilidad, ¿no? Es decir, factores que suman a la problemática, que no están directamente ligadas con la problemática, que haya una familia monoparental o que mamá esté criando a sus 4 hijitos, no necesariamente eso está ligado a la pobreza, pero sí, si esa variable la pones en juego con otras variables, es un agravante, ¿no? Que no haya un nivel educativo, que no se haya terminado el secundario mínimamente, eso también nos dice que los adultos de la familia van a contar con menos herramientas para incluirse en el mundo del laburo, para estar de alguna manera ganando salarios adecuados, darle una buena educación, una buena alimentación a sus hijos e hijas. Entonces, todo empieza a alinearse, lamentablemente, en contra de estas familias o de estos niños, ¿sí? Y bueno, no contar con esa red muchas veces también trae problemas, y acá son las cosas difíciles de medir, ¿no? Trae discusiones, trae familias disfuncionales, traen situaciones en donde los chicos están mucho tiempo solitos. Pensemos, ¿no? Un problema asociado a la pobreza. A veces cuando escuchamos estos casos terribles, que se incendió una casa, que había 4 o 5 niños que estaban con una estufita querosén o 3 estufas eléctricas, por lo general, si prestamos atención a esas noticias y vamos leyendo, en gran cantidad de esos casos, mamá y papá estaban trabajando, o era una familia monoparental sostenida por la madre, y la madre tenía que ir a laburar, a las 5 de la mañana se tomaba un colectivo y los niños quedaban a cargo del hermanito mayor, ¿sí? Y entonces ese tipo de, entre comillas, detalles que a veces las estadísticas no logran mostrar cabalmente, digamos, son también condiciones
que agigantan este concepto de pobreza, que le dan cierto dramatismo humano, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que lamentablemente seguimos con altos niveles de pobreza infantil e indigencia infantil, y bueno, obviamente es un llamado también a que podamos dar vuelta a la taba, distribuir un poquito mejor y obviamente estar con condiciones, al menos en cada una de nuestras familias, que permitan esa red familiar, que permitan que estos pibes y pibas argentinos, que ayer nos llenábamos la boca del 25 de mayo, la independencia y la revolución y bla, 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 pero estamos en un país con niveles altísimos de pobreza infantil, y no hay patriotismo que valga si es un patriotismo teórico solamente, si es un patriotismo para la foto, para ponerme una escarapela en el pecho y después ver que en la esquina de mi casa hay una mamá con 4 pibes y paso de largo, ¿no? Eso no sirve, querido Alejandro. Sin dudas, y poniendo el foco en la pobreza infantil y como se suele hacer, claro, medida por ingresos. Si además sumás que hay menos acceso a agua potable, a cloacas, a una calle arreglada para no salir en medio del barro y a tantas otras cuestiones más de índole estructural también en cuanto a condiciones de vida más allá de los ingresos, bueno, el panorama es bravísimo. Y por último, agregaría algo que no hay que perder nunca de vista, ¿no? Cuando hablamos de pobreza infantil también hablamos de pobreza simbólica, y muchos chicos pobres, económicamente o materialmente pobres, terminan siendo también pobres simbólicamente, porque su capital simbólico, es decir, todo aquello que está relacionado con la educación y con la cultura, también fue cercenado, ¿no? Fue cortado. Entonces, eso no se mide o es muy difícil de medir, es entendible que es muy difícil de medir a nivel macro, pero basta acercarse un poquito para darnos cuenta cómo esa pérdida también de capital simbólico es como una semillita a futuro, porque es muy probable que esos niños y niñas que hoy son pobres o indigentes, lamentablemente en el mediano o largo plazo, si las condiciones socioeconómicas y culturales no cambian definitivamente en nuestro país, vamos a seguir sembrando pobreza a futuro, ¿no? Y que tenemos un gran desafío. Por eso a mí personalmente las fechas patrias un poco me inquietan, porque todo el mundo con una escarapela, pero en las cosas realmente importantes que implican el patriotismo, el nacionalismo, el hacer de una sociedad mejor, una comunidad mejor, muy poca gente se interesa. Y qué decir de los funcionarios. Pero no hablamos de política, querido Alejandro, sino de psicología y sociedad. Querido Esteban, un fuerte abrazo, buena semana, un placer como siempre. Abrazos, buena semana y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Nuestro especialista transitando en Primera Mañana la 10ª temporada ininterrumpida, y hoy poniendo el foco en la pobreza infantil, los datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA y de la Fundación Mediterránea en este sentido.